Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Historia total o historias sectoriales. Aproximarse a la historia tanto para construirla como para conocerla no es ninguna bagatela. El modo de enfocarla es decisivo. ¿Seremos capaces de abarcar la totalidad del quehacer humano o nos contentaremos con seguir los senderos estrechos de esta o aquella actividad, la política, el arte, la técnica, el derecho? Hubo un tiempo en que se pusieron de moda las historias especiales o sectoriales. Esa tendencia se ha renovado recientemente con la pretensión de crear unas bases teóricas, por ejemplo, por aquello que postulan la historia cuantitativa serial, porque no podrían entrar en una totalidad las distintas series heterogéneas, o por quienes, resignados a lo que llaman dispersión de la historia, se entregan a trabajos tan aislados de la totalidad como la evolución del clima, la idea de la muerte en una comarca hace 3 o 4 siglos, la historia de unas técnicas cualesquiera que sean, entre otras. Desgraciadamente, estudiar, pongamos por caso, la aplicación de la fuerza del vapor de los telares mecánicos o a los trapiches azucareros en una estricta historia de la técnica no tiene sentido si no se estudia al mismo tiempo el desarrollo de la burguesía y de la clase obrera, o la evolución del mercado y de las comunicaciones, las políticas librecambistas o intervencionistas, e incluso las relaciones internacionales. La pintura de Rafael cobra todo su significado al conocer la sociedad romana e itálica del Renacimiento. Las obras de Almiral o de Margal no pueden comprenderse sin conocer el desarrollo en todas las dimensiones de la Cataluña del siglo XIX. Este tipo de historias sectoriales no hacen sino confirmar la escisión del hombre como realidad total en hombre especializado, en vida pública o privada, en profesional o padre de familia, que mutila la personalidad humana. Por eso, al rescatar la memoria del hombre, hay que evitar esa escisión. Una historia especial, escindida, que no tenga en cuenta su contexto, no es que sea inútil, es perjudicial, porque si la historia es, como decía Fustel de Coulanges, la ciencia de las sociedades humanas en el pasado, o su objeto de conocimiento es un conjunto estructural, la historia sectorial corre el riesgo de que se tome una parte por el todo. Un historiador contemporáneo de la economía como Jean Bouvier ha dicho que su disciplina tiene que estudiarse de acuerdo con la historia total, añadiendo la historia es siempre humana y se puede concebir un esquema general en el que se entrelaza la economía, la sociedad, la política y por consiguiente ideológica y los sistemas e ideas, las concepciones del mundo y el devenir de las sociedades. Existe una historia de las sociedades humanas que es total y de la que se destacan ciertos aspectos por simple prurito pedagógico. Pero la historia no se expende en rebanadas más que en los libros. En verdad que la historia como ese todo fue el gran paso adelante dado por Lucien Febvre en los anales. Pero no se trata de acumular todos los hechos pasados en un pie de igualdad, sino aquellos de los que depende la totalidad y los que dependen de ella.
La historia no es como una fotografía en la que todos los objetos tienen el mismo realce. Viene a ser como la obra de un pintor en la que hay objetos clave articulados con otros y con un fondo. La antorcha y el brazo que la sostiene y el caballo moribundo son básicos en la Guernica o en la Guernica de Picasso, como el toro y el hombre de cada extremo, para explicar una totalidad que bien podría descomponerse fotográficamente. La historia total necesita, como el cuadro, su boceto, su composición, sus líneas axiales, sus primeros y segundos planos. No es una síntesis fabricada, sino una explicación de la totalidad a partir de datos concretos que definen la evolución de una sociedad en política, en economía, demografía, literatura, en técnicas, en mentalidades. Hay que articular los elementos dotados de un sentido en la totalidad. Un economista, Colin Clark, lo reconoció así en el año 1950. La historia integrará los resultados de las demás ciencias humanas especializadas. El historiador ochecentista francés Fustel de Coulanges instuyó o aún intuyó en buena medida lo que con el tiempo habría de ser la historia total. La genial obra de Picasso presenta un gran número de elementos cuyo significado en el conjunto es muy diverso. Del mismo modo, se insertan los datos de un análisis histórico global. Pierre Vilar, catedrático en la Sorbona, es el primer especialista francés en historia de España, maestro de varios historiadores españoles. Entre sus obras destaca Cataluña en la Española moderna, que constituye un estudio modélico de historia total. Desde el medio geográfico a los hechos, todo aparece en una explicación integral. La deuda de la historia con Marx, pues Marx no fue un sentido estricto un historiador, si bien se interesó muy particularmente por el análisis de los temas históricos de su tiempo, como tampoco fue en puridad un sociólogo, y sin embargo de su obra cabe deducir una teoría de la sociedad. Su análisis se centró en el estudio del modo de producción capitalista y en relación con él estableció las características de los restantes que a lo largo de la historia se fueron sucediendo. Los diferentes modos de producción son modelos que implican visiones totalizadoras, globales de la realidad, que se han ido sucediendo en el devenir histórico de un modo discontinuo y vienen determinados en última instancia por las bases materiales de cada sociedad particular. De ahí la denominación de materialismo histórico. Esto que acabamos de exponer en unas breves líneas significó una concepción revolucionaria para el análisis histórico, pero no queda ahí su importancia, sino que ha constituido la base de aportaciones posteriores de historiadores marxistas, a veces insertos en otras corrientes de pensamiento. Pero la deuda de la ciencia histórica con Marx va mucho más lejos y su influencia no es posible circunscribirla solamente a los historiadores marxistas. En efecto, su método histórico no solo constituye un procedimiento importante como interpretación de los hechos, sino asimismo como método para penetrar en ellos. Eileen Power, de 1933. Con palabras del historiador británico Tagney, la historia, y más concretamente la historia económica, en cuanto que verdadera ciencia, es inevitablemente post-marxista. Y es evidente que en la actualidad un historiador, por poco cultivado que sea,
está impregnado inevitablemente de la manera marxista de pensar, de confrontar los hechos y los ejemplos. Y esto es así, aunque nunca haya leído una línea de Marx, aunque se considera un ardiente antimarxista, en todos los terrenos, salvo el científico, muchas ideas que Marx expresó con suprema maestría han penetrado ya sea en el tiempo y en el fondo común, que constituye el caudal intelectual de nuestra generación, dándonos cuenta cómo los historiadores tienen en cuenta a los anteriores y cómo ellos aportan para la historia. Nosotros debemos de hacer lo mismo para mejorar nuestra propia historia. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.